Muy buen día a todos. Qué bueno estar aquí para alimentarnos de lo que el Espíritu nos quiere entregar. Les doy un saludo fraterno y bueno, espero que disfrutemos al máximo de esto que el Señor tiene para nosotros. Amado Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Danos la sabiduría para vivirlo. Permítenos, Señor, poder desarrollar el diseño que un día planeaste y creaste en nosotros. Hoy queremos colocar nuevamente nuestro corazón para que mire la sinceridad con que te lo decimos y poder recibir de ti el poder y la pasión de hacer lo que a ti te agrada. Hoy queremos reconocer que necesitamos seguir siendo transformados por tu intervención en todos los aspectos de nuestra vida, dado que alejados de ti nada podemos hacer. Hoy te entregamos, Señor, este tiempo bendiciendo a cada persona de las que han llegado, las que vienen en camino, los que están viajando, pero sobre todo por aquellos que están apartados o que no han tenido un encuentro real contigo, no han nacido de nuevo. Hoy clamamos por ello. Ayúdanos, Señor, a ser comunicadores de tu palabra y de tu mensaje de paz y de vida eterna, pidiéndote tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a entrar a este tema de hoy con un título bastante sugestivo y es ¿qué es un liderazgo inútil? Miremos en primera instancia que el líder es aquel que guía a otros y puede tenerlo claro o no, pero siempre en la vida sobre alguien tenemos influencia. Alguien hay en nuestro entorno, en nuestra casa, en fin. Y esa forma de hablar a través de nuestro comportamiento y nuestra manera de hablar refleja lo que realmente hay dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde sale este título de liderazgo de inútiles? Pues vamos a verlo en la palabra. En Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Este extraño pasaje es de aquellos que lo confrontan a uno muchísimo, ¿no? Dios está diciendo: si usted hace todo lo que yo le digo, entonces usted es inútil. Sencillamente aquí se refiere a que Dios nos ha diseñado de tal manera de que vamos más allá de lo que hace todo el mundo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, lo cotidiano, ¿cierto? Pero ese nivel es el nivel de la sabiduría humana, el nivel que Él pues, eh, a ver, es como lo que hemos aprendido, pero Dios nos ha diseñado para ir a otro nivel. Y no solo para cumplir lo que hay en el otro nivel, sino ser innovadores y creativos, correr la milla extra, hacer algo adicional, no quedarnos ahí simplemente en lo que me toca hacer. De alguna manera es tan confrontativa esta palabra que tendríamos que preguntarnos, ¿ya llegamos siquiera a la estatura de inútiles? Porque dice, aquel que hace todo lo que se nos ordena, ese está en el nivel de inútil. O sea, sencillamente está cumpliendo con lo que le toca. Pero Dios dice, conmigo tienes que ir a otro nivel. Esto nos va a clasificar en tres niveles. Primero,
cuando estamos menos que inútiles, o sea, haciendo lo que nos parece, donde cada vez nos estimula más la cultura a estar entretenidos emocionalmente y no ser inteligentes emocionales con la sabiduría de Dios. Por eso este pasaje es tan confrontador. ¿En cuál de esos tres niveles estamos? Ahora Dios siempre nos está advirtiendo, al nivel que te quiero llevar no es un nivel producto de tus esfuerzos humanos, sino de tu disposición a que yo te lleve a ese nivel. Proverbios 3 comienza diciendo, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. ¿Cómo nos ha hablado el Señor de esto en estas últimas semanas? ¿Sigues caminando por la vida con lo que piensas, con lo que se te ocurre, con lo que te motiva o con la sabiduría de Dios? Dice, tu propia sabiduría, que aún pensándolo bien ni siquiera es propia. ¿De dónde sale la sabiduría con la cual nos movemos cada día? De lo que hemos aprendido en nuestro contexto, en nuestro entorno, en nuestros padres, en fin, esa mezcla, ese sincretismo, que creemos que pues es la forma de pensar, que yo pienso así, yo soy así. Ese es un pensamiento de promedio, y recordemos que la palabra promedio quiere decir mediocre. Solamente hace lo que hace todo el mundo, uno más del montón. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige. O sea, Dios dice, mira, yo te he diseñado de tal manera que puedas ser más que vencedor, que puedas ir a unos niveles increíbles. Pero dentro de ese nivel al cual yo los quiero llevar, eh, si no se entusiasman, pues los amo tanto que también tienen que pasar por disciplinas. Algo que he aprendido a través de los años es que cada vez que me vienen las difíciles, Dios está allí trabajando fuertemente en mí. No tengo la menor duda de hablar de que estoy en entrenamiento de alto nivel. Por eso, esa expresión de Lucas que leíamos ahora, de no ser siervos inútiles. Pues el Señor corrige a los que ama. Aquí empezamos con esas confrontaciones bien increíbles que Dios hace. ¿Me interesa que Dios me ame? Ah, entonces me interesa que Él me corrija. Dice, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Cuando leí esta versión, yo decía definitivamente que tanto nos deleitamos con los hijos. Cada vez que nos toca corregirlos, guiarlos, llevarlos al nivel que Dios quiere que lleguen, ¿nos deleitamos? ¿O tenemos una sabiduría menos que siervos inútiles y entonces cada vez que hay una dificultad en la casa, empezamos es de mal genio, a quejarnos y a decir otra serie de cosas porque me están tocando mi comodidad? Ayer le compartí a un compañero que me hablaba de que él estaba mirando cómo sentirse bien. Yo le decía, mira, la vida cristiana no es de sentirse bien ni de estar cómodos. La vida cristiana es de ser valientes y esforzados para ir al nivel que Dios nos quiere llevar. Y eso cuesta morir al ego, morir al yo. Como dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día algo hay que llevar a la cruz y clavarlo ahí. La cruz ese es el lugar de muerte. Entonces, continuando con este tema, dice, en cambio, en vez de ser sabio en tu propia sabiduría, en
en confiarte en tus procesos de pensamiento. Dice, teme al Señor y aléjate del mal. Ahora hemos hablado muchas veces que el temor a Dios no es de miedo. El temor a Dios es de respeto, de reverencia, y a lo que sí le tengo que tener mucho miedo es alejarme de Dios. Yo no puedo estar cerca al pecado, estar cerca a las tendencias carnales y creer que estoy con Dios. Nada inmundo entra en la presencia de Dios. De manera que podremos pelear contra ese diseño. Muchas veces la carne le incomoda este tipo de enseñanzas. Dice, entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Esto también me llama muchísimo la atención. ¿Cuál es la fuente de la salud física? Es la fuente de la salud mental, de la salud del espíritu. O sea, dependiendo de tu manera de pensar, depende de tu salud física. Y esto lo vemos, la persona que vive estresada, vive con hipertensión, con gastritis, con artritis y todo lo terminado en itis, porque es ese pensamiento de miedo, de desconfianza, de la hora que voy a hacer. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán del buen vino. Aún aquí el Señor está hablándonos de que las propiedades que Él nos permite tener son de Él. Como vamos a ver más adelante, lo que nos dice es, honra a Dios siendo un buen administrador. Honra a Dios también apoyando las misiones. Honra a Dios trabajando en las cosas de Dios. Yo creo que no hay un lugar más espectacular que ese, aprender a servirle al Señor. Lo mencionaba el otro día de cómo Jesús le dice a María cuando lo encuentra ya en el templo, después de 3 días, y Jesús le responde, le dice, madre, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre debo andar? ¿Cómo puedo yo entender que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, a su familia, a su reino, hechos hijos, nos dio la salvación, nos entregó su espíritu y su sabiduría, y no queremos tener una vida de reino donde en el reino se sirve? Reino es un lugar donde hay un rey. Reino es un lugar donde hay riquezas, pero en el reino no hay democracia. En el reino reina el rey. Y entonces yo tendría que preguntarme de una manera bien sincera, yo le digo a Jesús, tú eres mi rey. Tú eres el que me regalas los días. Me lo oyen con frecuencia, pero disfruto expresarlo. Abrir los ojos y saber que me regalaron otro día lleno de sorpresas de parte de Él es increíble. Es caminar en gratitud. Entonces, ¿realmente trabajamos para el Rey? ¿Nos deleitamos del reino al cual Él nos trajo? ¿O seguimos con ese pensamiento egoísta humano? Está escrito, continúa diciendo acá, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ustedes conocen que uno de mis hobbies es la lectura. Siempre he tenido una biblioteca grande y no para de crecer. Pero todo lo que leo y estudio es filtrado por la palabra de Dios. Si no, no tendría sentido. Y hay muchas cosas que se escriben que han sido inspiradas por Dios, pero que no reemplazan la Biblia, que está completa. Por eso, el hecho de que Él dice, mira, ¿de dónde adquieres sabiduría? ¿Cuál es tu fuente de sabiduría?
porque esa sabiduría, los que se dicen ser sabios, la voy a destruir y la voy a desechar. No quiero que sigas caminando por tu manera de pensar. ¿Dónde está el sabio? ¿Cuál es el sabio? Muéstrenme. ¿A cuál es a esa persona que se admira aquí en la tierra? Ustedes saben los millones de personas que siguen a Shakira o que siguen a un deportista o a un político o a un... Entonces, ¿cuál es nuestro líder? Nuestro líder tiene que ser Jesús. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está esa fuente? ¿No? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está ese que la pasa peleando y que se cree que conoce el diseño de la vida? ¿Dónde están? Eso es lo que dice el Señor. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, la salvación es el cambio de manera de pensar. Y cuando cambiamos la manera de pensar, cambiamos de estilo de vida. Y allí aparece una satisfacción tan grande que no puede estar comparada con nada externo. Y cuando uno está disfrutando de recibir ese tipo de sabiduría, es cuando entiende que ha habido una verdadera conversión. Mientras los placeres de este mundo sean los que me sigan atrayendo, o sea, el termómetro con el que sigo midiendo las cosas, entonces nosotros debiéramos dudar de haber sido realmente convertidos. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Este pasaje es otro de los que me deja a mí admirado, porque en algún momento me puse a explorar cómo puedo ser esto que el Señor quiere, y volviendo al contexto del tema de hoy, el Señor dice que si nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, somos siervos inútiles. Está diciendo, yo los he diseñado y le estoy dando el poder del Espíritu Santo y la sabiduría para que vayan a un nivel que sea por encima del promedio. Un nivel donde se maravillen los que están en el entorno, no para el aplauso público, sino para honrar a Dios. Entonces, ser administrador no es ser dueño. Ser administrador es, como su nombre lo indica, administrar bien algo que me ha sido concedido. Pero explorando qué son misterios, esto viene del griego mysterium, que quiere decir imposible de ser alcanzado o comprendido por la mente del hombre. Está diciendo, no es el área psicológica, no es el intelecto, es la revelación en el espíritu. Por eso el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, es vivir por una sabiduría que nos es otorgada por su misericordia y su amor, donde nosotros no merecíamos nada. Y viene y nos da la sabiduría y entonces ni siquiera la ponemos a producir. Dice que se requiere que seamos administradores fieles. Inevitablemente, cuando abrimos los ojos cada día nos acaban de entregar un día programado, un día para caminar con la guía del Espíritu, para administrar bien ese día que el Señor nos ha dado. ¿Qué tan buenos administradores son? Ahora,
Hagamos una pausa. Yo creo que uno de los mayores engaños que tenemos es cuando uno tiene un concepto de sí mismo, primero bien negativo, ¿no? No, es que yo no puedo, es que yo soy así, es que eh, ya a mí nadie me cambia. Pueda que no lo diga tan conscientemente, pero con la actitud, las palabras se dice. Pero eso otra vez es que no se trata de nosotros. Por eso es que esa figura de la vasija de barro a mí me encanta. Cada vez que yo veo un jarrón, digo yo, es que yo soy igual que ese jarrón. Ese jarrón no se puede mover de ahí. Ese jarrón no puede ir a traer algún tipo de líquido para llenarse. El jarrón depende de su dueño. Y el Señor dice, ustedes son vasijas de honra, hechas de barro por mis manos. O sea que ni el poder respirar nos pertenece. Todo es la expresión del amor de ese Dios increíble. Es eso. Cuando aparecen esta serie de contiendas sobre el tipo de fe y de creencias, a mí hasta lo disfruto cuando hablo desde la muerte. Uno le pregunta a alguien, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Y ahí hay un silencio. De vez en cuando uno que otro habla de reencarnación o de otras cosas, pero la gran mayoría es como, no sé, y de ahí viene el miedo a la muerte. Entonces es bueno interiorizar este concepto de que somos hijos, somos vasijas y todo lo que Dios quiere es que nos dejemos usar por Él. Entonces no hay disculpa. Y esto se resume a lo que dice Josué 1 del 5 al 9. Levántate, esfuérzate y sé valiente en meditar mi palabra de día y de noche y que sea tu vocabulario y que lo pongas por obra. Y entonces estaré contigo a donde quiera que vayas y todo lo que hagas prosperará. Yo digo, si uno solo se dedicara a esa parte de Josué, viviría uno espectacular. De manera que sigamos revisando este tema de cómo al menos aspirar a llegar al nivel de inútiles para después pasar un poquito más allá. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquiera de los problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Este ha sido el versículo que me confrontó a mí toda la vida. De manera que cuando lleguen los problemas son momentos de grandes alegrías. Por eso dice la locura del evangelio, escribíamos ahora, ¿cierto? Leíamos ahora. Dice, alégrense mucho porque ustedes saben que siempre que se ponga a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La paciencia, la perseverancia. Es el método de Dios. Dice, yo vengo o lo permito o ustedes se lo buscan o yo lo coloco el momento de la prueba de la fe. Entonces, en vez de decir es que estoy en un problema, no sé qué hacer, estoy desesperado, este desierto, este no sé qué, el Señor lo que dice es alégrese. Estoy dando un entrenamiento sobrenatural, un entrenamiento que no es humano, un entrenamiento para llevarte a un nivel más arriba de siervo inútil, más arriba. Ahí te quiero ver. Y te quiero ver porque te vas a sentir realizado, porque te vas a sentir en plenitud. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Qué tal si nos quedamos por un momento en esta palabra que Dios nos habla en esta mañana diciendo,
Yo lo que anhelo como padre de amor para ustedes es que no les falte nada. Y para que no les falte nada, tiene que ser probada la fe y tiene que ser desarrollada la perseverancia, la paciencia plena. Paciencia plena. Y eso es tan especial porque ¿qué es lo contrario a la paciencia? Pues el estrés, el afán, la ansiedad, la impaciencia de este mundo. Y si fuimos trasladados a la eternidad, donde el Señor ha colocado eternidad en nuestros corazones, en la eternidad no existe el tiempo. Por eso el Señor dice, ¿por qué te dejas gobernar por el tiempo y no por la eternidad que yo he colocado en tu corazón? ¿Por cuál de las dos vivimos? ¿Por ese tiempo cronos que es mira el reloj y corra, vaya, venga? ¿O por el kairos de Dios? El momento de Dios, el diseño de Dios, la presencia de Él. No hay disculpa, no hay disculpa, porque lo único que nosotros tenemos que hacer es caminar con Él, estar unidos a Él. Cuando dice, cuando escuches hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Empecemos por preguntarnos si escuchamos la voz de Dios. Esta palabra plasmada aquí en las diapositivas, que está igual que la Biblia en esos pasajes, es Dios hablándonos. Si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo que le dio vida a nuestro espíritu, no le entenderíamos. Como les decía al comienzo, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea, cada vez que llega una dificultad es tiempo de entrenamiento. ¿Y para qué es ese entrenamiento de la prueba de la fe y del crecimiento en paciencia? Para ser perfecto, completo y que no nos falte nada. No nos falte nada. Una de las cosas que me he ido encontrando cada día más y más es la preocupación por los hijos. Todo el mundo anda angustiado con estos jóvenes de hoy en día. Estos adolescentes que no los entiende nadie. Yo uso mucho un test para explorar qué hay en el subconsciente de las personas. Lo hago desde la psicología cristiana. Y me quedo aterrado como todo lo que ellos dibujan tienen que ver con cosas artificiales y externas. Dibujan robots, dibujan todas cosas de los computadores, en fin. O sea, su cerebro está lleno de un mundo falso. Cuando ellos viven metidos en los videojuegos y en todo esto que tanto les apasiona, su cerebro se fue habituando a vivir en una atmósfera irreal, falsa. Por eso sacarlos de ahí solo el Señor puede hacerlo. Y cada vez que acompaño familias con adolescentes en crisis, lo que empieza a dar resultado es el amor. Ese método con que nos educaron a muchos de nosotros no funciona. Es con amor. Hace poco, un adolescente, 13 años, tomó la tarjeta de sus padres y empezó a meterse a internet, a hacer compras, y esa tarjeta cayó en manos de ladrones virtuales y le vaciaron la cuenta a sus padres. Perdieron mucho dinero. Entonces, ellos quedaron paralizados. ¿Qué hacemos con este chico? A los 13 años es un ladrón. Yo les decía, ¿están seguros que es un ladrón? ¿O es un niño de 13 años sin experiencia, inmaduro, inquieto, travieso, porque es la época de la exploración en la cual ustedes no cuidaron, primero de enseñarle y segundo
de que él no tuviera acceso a cosas que hay que cuidarlas muy bien. ¿Qué necesita ese niño en este momento? Un aprendizaje de lo grave a lo que se expuso y por otro lado, un entrenamiento y un aprendizaje con amor, haciéndole ver la gravedad. Ayer hablaba con este chico muy asustado y empecé a hacerle un recorrido de todos los meses de trabajo durísimo de sus padres para poder tener ese ahorro y cómo eso se fue y le salían lágrimas, porque habría que mostrarle la realidad del peligro y del sitio donde se metió, pero no decirles que usted es un ladrón y es un culpable. Entonces, si nosotros no adquirimos esa guía y esa sabiduría del Señor como modelo, Dios es un Dios de amor. Algo que fue terrible a través de la religión es que nos presentaron un Dios perseguidor y castigador. Pero yo lo que encuentro en la palabra de Dios todo el tiempo es: ven, yo te lavo, yo te restauro, yo te levanto, yo te abrazo, yo te entreno. Ahora, en este mundo tan complicado, un mundo donde cada vez pues, es más difícil confiar en alguien, y de por sí la palabra de Dios dice: y maldito el hombre que confía en el hombre. Y uno ve cómo Dios viene y lo sorprende, cómo no amarlo. Yo entre más pienso en lo que ha sido el recorrido en mi vida, más quedo conmovido. Ustedes ya conocen mi testimonio, cómo Dios me sacó allá del sótano, tocó la puerta de mi corazón estando en un bar borracho y drogado. Allí llegó el amor de Dios y me sacó de allá. Que es precisamente lo que Él dice. El valor que tienes en tu vida no es la profesión, no es el dinero, no es la posición social, no. Dice: tesoro en vasijas de barro. Lo único que nos da valor a nosotros es que Cristo vive dentro nuestro. Es lo único que es valioso, nunca nos será quitado y es eterno. Es eterno. Por eso esta palabra nos tiene que sacudir, nos tiene que confrontar. Ahora, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. Nos la dará generosamente. Dice, y Él no se va a molestar por eso, ni nos va a exigir nada. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente de Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Cuando vemos en esta última parte, creo que esa es la vida nuestra, ¿cierto? Las circunstancias nos llevan de un lado a otro, a veces reímos, lloramos, nos asustamos, y el Señor dice: de esa triste esclavitud en que los encontré, yo los quiero sacar. Pero si siguen dudando, entonces yo no puedo darles sabiduría. Mira lo que dice Dios: si usted quiere que yo le dé sabiduría, se la voy a dar para que sea un buen administrador de esa sabiduría. Yo no le voy a dar una sabiduría para que la use mal. Yo no le voy a dar una sabiduría para que le esté mezclando con otras cosas. Todo lo que viene de Dios es puro. ¿Qué fue lo que le pasó a Satanás? Cuando él era el Luzbel, ese ángel que era la mano derecha de Dios, por llamarlo de alguna forma, era el que más sabiduría había recibido. Pero su ego fue desbordado, que es uno de los misterios, ¿no? De dónde salió la maldad de Satanás, que quiso ser Dios.
Entonces mira que la sabiduría que nosotros recibimos de Dios podemos usarla o para el reino de las tinieblas o, o podemos usarla para honrar a Dios. ¿Cuántos que han conocido del Señor, que han sido iluminados por la palabra de Dios, la utilizan para manipular, para exprimir de dinero a la gente, para cantidades de cosas? Observaba yo un proyecto de ley que hay aquí en Colombia ahora, de que las iglesias tengan que pagar impuestos. Y cuando hacen toda el planteamiento, yo digo, tienen toda la razón. Sí, me parece increíble. Decía, es que cómo es posible que una persona, porque aprende a hablar bien y empieza a manipular la gente y todos los domingos está enfocado en que tenga que entregar dinero, y decía el ponente de esta ley, y es que le fijan, toman el nombre de Dios para decir, el Espíritu Santo me muestra que tienes que traer $2,000 para bendición. Y después lo ven en grandes lujos, grandes mansiones, con procesos judiciales persiguiéndolo. Y cuando yo veía todo esto que exponía un político de la radiografía que él hace, me daba tristeza, porque es cierto, ese modelo no está en la Biblia. Veíamos ahora que, claro, hay que honrar a Dios con nuestros bienes apoyando la extensión del evangelio, pero no de esa manera. Yo no veo a Jesús en una limusina con guardaespaldas. Yo no vería a Jesús con un jet privado. Y hay que salir en defensa de la sana doctrina. Pero ¿sabe qué fue lo que más me conmovió? Que decía este político, que obviamente no es cristiano, y contó con la mano. Dijo, son como 5 o 7 mega iglesias en Colombia que manejan altísimo dinero, mientras que la gran mayoría de los pastores o líderes cristianos que están en la selva, que están en los pueblos, que están en los pequeños barrios, son gente pobre. Los que verdaderamente están predicando el evangelio están allá, obviamente con su mirada pues humana. Entonces, hay tanto por corregir y por mirar y por revisarnos. ¿Realmente podemos decir que estamos dando testimonio de que Cristo vive en nuestro interior? Esas personas no deberían esperar nada del Señor, sino, dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Yo creo que aquí esto nos lleva a una radiografía muy profunda en nuestra vida. Es decir, ¿dónde está mi nivel de lealtad al Señor? Esa respuesta solo la tiene cada uno en su corazón. De verdad, lo único que me importa es Él. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Nos da un indicador increíble, un termómetro impresionante. Entonces, hay envidias, hay amargura, hay ambiciones, hay peleas, hay jactancias, hay mentiras. Esos son indicadores de contaminación, porque eso no hace parte de la sabiduría de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también hay desorden y toda clase de maldad.
Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, ante todo es pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo, siempre es sincera. Y los que procuran la paz. Aquí viene otra confrontación. Nosotros somos de los que procuramos la paz. Y los que procuran la paz sembrarán semillas y recogerán una cosecha de justicia. El pueblo de Dios estaba en ese lugar. Este famoso pasaje de Primera de Reyes 18. Es un momento en que el pueblo no sabía si seguir a Satanás o si seguir al Señor. Si seguir al mundo o si seguir está allí. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? En la otra versión dice, ¿hasta cuándo claudicarán en medio de dos pensamientos? Claudicar es fracasar. Ayer se lo compartí a alguien. Le decía, el problema tuyo es que no has tomado una decisión clara. En alguna oportunidad me ofrecieron regresar a trabajar en un quirófano con un salario aceptable y a pesar de mi edad. Yo decía, esto no es de Dios. Yo tomé una decisión y estoy firme y oro y le pido a Dios que no me deje flaquear. Y hay momentos difíciles, hay momentos de desánimo, hay momentos de cansancio. Y a veces hasta le llegan a uno esos pensamientos de, bueno, ya tengo 70 años, ya es hora como de tener una vida más tranquila, más... No, nada que ver, eso no es de Dios. No debe ser diligente hasta el último día, porque allá nos está esperando la corona de justicia, nos está esperando los premios, las coronas y los galardones del tribunal de Cristo, y Jesús está en este momento preparándonos un lugar de llegada en la nueva Jerusalén donde viviremos eternamente. Entonces se trata de terminar bien, como decía el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Es la característica. Quiero terminar recordando esto. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esto a mí es uno de mis anclajes en mi alma. Dios, apasioname por aquello que tú quieres que me apasione. Una de las oraciones que Dios respondió y marcó mi vida de una forma impresionante fue un día que le dije, Señor, decide por mí. Creo que nunca había hecho una oración tan inteligente como esa. Decirle, Señor, decide por mí. Y claro, decidió por el lado que yo menos quería. Pero después me sorprendió mostrándome todo lo que me estaba perdiendo, todo lo que iba a ocurrir al tomar una decisión equivocada. Y aparte de eso, me apasionó por esa decisión. Entonces, son esos milagros que Dios hace en nosotros. Creo que esta enseñanza que queda ahí en el canal de Restauración Ágape Internacional en las listas de reproducción, pues vale la pena que la volvamos a mirar, la volvamos a interiorizar y tomar decisiones para ir a otro nivel a partir de allí. De manera que es lo que yo les compartiría hoy. Tenemos unos minuticos para compartir, preguntar, en fin, entonces ya hablé 45 minutos seguidos, ahora es justo que yo los escuche.
es justo que Dios hable a través de ustedes también. ¿Qué nos llevamos hoy de aquí? Buenos días a todos, ¿cómo andan? A ver, querido arquitecto, qué bueno tenerte acá. ¿Qué más, Bueno, Armando? bien, vengo siguiéndote hace rato. La Gracias. verdad que es un tema muy reflexionador, ya que tocabas el punto de este mundo, no solamente a los jóvenes. La tecnología a nosotros también, después de viejos, nos ha estado también tentando y por nuestros trabajos nos toca meternos. Tú mismo ahorita estás metido en la tecnología y estás con nosotros, pero es utilizando de una manera proactiva y creativa. Pero a veces nosotros, ese punto de la tecnología a veces nos lleva a distraernos. Es decir, la misma Biblia está en esa tecnología de que hablamos, pero a veces uno se mete es que a buscar la Biblia y ahí llegan los comerciales y hasta cosas obscenas, ¿cierto? Entonces, este pasaje o estos pasajes que has leído nos llevan a nosotros a que tenemos que tener un equilibrio en todo, porque tampoco podemos ponerle la cruz, pues, a eso que el mundo está ofreciendo. ¿Dónde está el equilibrio? El equilibrio verdaderamente lo debemos tener es cuando Dios nos pone a nosotros una mente inteligente para poder desechar lo que no nos sirve y aprovechar de esa tecnología lo que realmente podemos utilizar. Durante la pandemia me di cuenta que la tecnología era muy útil. Las iglesias no se murieron fue por la tecnología. Así de que equilibrar bien hasta dónde podemos llegar con todas esas tentaciones del mundo y hasta dónde podemos desechar. Ese es mi comentario. Buenos días para todos. Gracias, Armando. Lo que tú expresas es precisamente lo que dice el Señor ahí en 1 Corintios 4, ser buenos administradores de lo que Dios nos entrega. Yo en la pandemia me encuentro con que siempre había hecho los seminarios presenciales. Yo nunca había trabajado virtual y menos tener un ministerio virtual. Creo que ya llevamos como 3 años de un ministerio que nació virtualmente y se empezó a extender por muchas ciudades. Y como dice Armando, pues Dios, si permite algo, nos dará la sabiduría para usarlo, para honrarlo a Él. Yo me he quedado aterrado de cómo personas de otras latitudes las ve uno transformadas a través de recibir la palabra de Dios, que de otra forma, pues uno nunca hubiera tenido ese contacto. Por ahí tenemos un alumno de vida compartido con José Manuel, que está en Oxford, en Inglaterra. Y yo cuando hablo con ellos, es increíble, ¿no? Uno por acá en Sudamérica, ellos allá, y recibiendo el evangelio y la palabra y viendo uno transformar vidas y hogares es impresionante. ¿Quién más quiere compartir algo? ¿Qué te llevas hoy de aquí? Esa es la pregunta. Hola, buenos días. Rafa, bienvenido. Pues que me llevo, como siempre, enseñanza de parte de Dios a través tuyo, Carlos. Acotando algo de lo que dice Mando. Sí, las iglesias no claudicaron, diría yo, utilizaría este término por la tecnología. Nos ayudó mucho, de verdad. Nos ayudó mucho. Y prueba de ello, mira cuánto nos reunimos aquí los sábados a aprender, a edificarnos, a alimentarnos del pan nuestro de cada día a través tuyo.
este medio tecnológico. Entonces, la tecnología nos ayudó mucho y como siempre, la palabra de Dios allí sustentándonos, la palabra de Dios que es nuestra guía. Compartí anoche con los hombres de verdad, ya estamos en el Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, mira cuánto nos Dios, si sabemos utilizar bien los medios, la palabra de Dios se ha extendido y nacieron iglesias virtuales. Entonces, dándole gracias a Dios por tu vida, por cada uno de estos hombres contra la corriente que estamos aquí, que sigamos adelante en esta iglesia virtual. Muchas gracias, Carlos y compañeros. Gracias a ti, Rafael. Pues bueno, creo que, chao, José Manuel, felicitaciones allí por la graduación de todos tus discípulos. Un abrazo. Yo les motivo mucho a que nos metamos a revisar esos versículos despacio. Allí hay mucha guía del Señor, muchas decisiones de lo que realmente debemos hacer. Y tal vez recordando de que no es el si me gusta o no me gusta, o si tengo ganas o no, sino recordarnos siempre, te es necesario. Es la voz del Señor, te es necesario. Los necesarios de Dios para nuestra vida. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre Celestial, danos esa sabiduría abundante que tú estás prometiendo. Te pedimos, Señor, que nos permitas poder ver cómo esta palabra produce fruto. Ayúdanos a hacer tierra fértil y que de verdad brote, Señor, el fruto de la semilla de tu palabra, el fruto del Espíritu. Queremos pedirte, Señor, que nos des la sabiduría abundante para que tu diseño y tu plan para nosotros se cumpla. Que podamos tener mayor revelación en tu palabra. Pero sobre todo, Señor, el poder huir de las tentaciones de este mundo y poder reflejar tu luz admirable a todos aquellos que coloques en el camino. Te pedimos, Señor, que nos perdones por tener esa mente tan frágil de distracciones y desvíos. Pero hoy te decimos, Señor, solo tú nos puedes dar la fortaleza y la firmeza de caminar fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, y también fijando la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Ayúdanos en esto, Señor, y gracias porque tú colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestros corazones. Por eso hoy te pedimos que esta palabra que es viva y eficaz haya penetrado en lo profundo de nuestro ser, Señor, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y poder, Señor, cada vez ser más iluminados por tu palabra, por tu amor, por tu abrazo y por tu guía. Te pedimos no solo la bendición a nuestras vidas, sino a nuestras familias, a nuestra descendencia, a nuestros países o ciudades. Y decirte, Señor, hoy vamos a vivir este resto de fin de semana y este resto de año bajo tu abrazo y tu cobertura de tu amor y tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Amén. Amén. Un abrazo grande a todos. Dios les bendiga. Abrazo grande, Carlos, esto para ti, para los tuyos y los compañeros. Gracias. Gracias, Rafa. Chao, Feliz chao. semana, gracias por todo. Feliz fin de semana para todos. Dios les bendiga. Abrazo fraterno. Chao.